todos quienes hoy nos acompañan, especialmente a mis queridos estudiantes. ¿No? Yo los quiero mucho y el manifestar mi afecto es una necesidad en estos ámbitos. Sin duda alguna quiero a todos los que están acá, pero hay que subrayar también el aprecio hacia mis queridos discípulos. Indudablemente también ineluctable resulta saludar a los profesores que hoy nos acompañan. Profesor Fernando Velázquez, profesor Luigi Ferrajoli, a quien le agradezco la inolvidable tarea que delegó en mí de ocuparme de un escrito suyo para hacer una traducción algo imborrable para mí. Igualmente al profesor Mario Trapani, quien con su cariño ha hecho posible mis cursos de estudios doctorales en Roma, me ha recibido en su casa y para mí es un motivo de felicidad que hoy esté acá. Al profesor Cayambo, sin duda alguna, profesor Novier Agudelo, Javier Llobet, Jean-Pierre Matus, profesor Juan Gonzalo Escobar y Carlos Alberto Elbert. El desarrollo de esta exposición, que se ocupa del principio de lesividad y becaría, está dirigido al desarrollo de 6 puntos fundamentales. Primero, ¿cómo nace de los delitos y de las penas? Segundo, reacciones a la obra de los delitos y de las penas. Tercero, el derecho penal en la época de los delitos y de las penas. Cuarto, actualidad de becaría. Quinto, el principio de ofensividad de los delitos y de las penas. Y 6, el principio de ofensividad y el paradigma garantista. En ese orden, erígese en primer lugar la pregunta: ¿cómo nace de los delitos y de las penas? En una carta suscrita por Pietro Verri del 1 de noviembre de 1765, se dice que los pensamientos de esta bella obra son el resultado de las conversaciones que diariamente tenían Beccaria, Alessandro Verri, Pietro Verri y Lambertenghi, alrededor del célebre en su momento denominado Il Café. Era un periódico que se publicó durante los años 1764 a 1765. Otros dicen que la duración de esta publicación llegó hasta mediados de 1766. En lo que atañe a dichas reuniones, se dice que Alessandro se ocupaba de la historia de Italia, Franco de sus trabajos políticos y otros de la ley. Entre tanto, Beccaria se aburría y aburría a los demás. El problema, profesor Nodier, de escribir cartas a distancia de 250 años sin esperar uno que en el siglo XXI se relea tan bella literatura. De esta manera, Beccaria comenzó a escribir sobre unos pedazos de papel todas las ideas. Lo secundamos con entusiasmo, dice Pietro Verri. Lo fomentamos tanto que escribió sobre las hojas llenas de enmendaduras. Lo podemos ver escribiendo sobre las hojas llenas de arrepentimientos, imagina Calamandrei, entre la audacia y la lucidez de su mente, de su sentir y de la desesperada desconfianza en su ánimo. Después del almuerzo, continúa Pietro Verri, hacíamos una caminata. En ella se hablaba de los errores de la jurisprudencia, se entraba en disputa, en cuestiones, y en la tarde él escribía con impulso. A propósito de esta metodología, una breve digresión, se asemeja mucho a la que con el profesor Velázquez ha surgido de cara a los comentarios de las jurisprudencias que algunas veces después de almuerzo me sugiere que nos ocupemos de algún tema
del cual nuestra jurisprudencia viene a ocuparse. Ahora bien, en relación con las correcciones del libro, Beccaria, en una carta dirigida a Pietro Verri en diciembre de 1764, le pide que haga las mismas. Quita, dice, adiciona, corrige libremente. A propósito de esta cercanía, se dice que los dos eran indivisibles. Sin embargo, tiempos después se distanciaron, hasta que la polémica emanada de la Academia de los Golpes de estos dos viejos amigos terminó, cuando Pietro Verri propuso a la municipalidad de Milano erigir un monumento de reconocimiento a la inmortalidad de Beccaria. En fin, la elaboración del libro se desarrolló entre marzo de 1763 y enero de 1764. Específicamente, el libro fue terminado el 29 de febrero de 1764. El primer ejemplar fue recibido en julio de dicho año. Ahora bien, la división en parágrafos que conocemos se introdujo a partir de la tercera edición de 1765. Con razón se afirma que esta hermosa obra nace del ímpetu repentino de rebelión contra la crueldad. Ello demuestra, además, el calor genuino de la inspiración, sin rellenos, sin adornos, sin preconcebida arquitectura. Reacciones. ¿Qué reacciones emergieron a propósito de esta obra? Transcurridos 18 meses desde la primera publicación, se habían hecho al menos 6 ediciones en lengua original. No obstante, a inicios de diciembre de 1764, pocos meses después de la primera edición, se tenía la esperanza de que los italianos tuvieran la suficiente curiosidad como para una segunda edición. Es claro entonces que el éxito de dicha obra jamás fue previsto por el autor. Ahora bien, los tributos a la misma no se hicieron esperar. Es el primer libro, el duelo más titánico y eficaz que se ha escrito en Italia, con energía e independencia en favor de la humanidad. Así la calificó Gian Rinaldo Carli. Un libro, en palabras del viejo amigo Pietro Verri, que hace elogio tanto al genio como al corazón del autor, aplaudido y admirado por quien ama a la humanidad. En una carta de Giuseppe Visconti a Beccaria, pasados casi 4 años de la aparición del libro, mayo 21 de 1768, le escribe, abro comillas, ninguno cree que tengas cerca de 30 años de edad. Habían transcurrido 5. Hoy pues uno no cree que tenía 25. Además, con unas palabras muy bellas, agrega que cuando se habla de ti, se dice que eres el hombre, por antonomasia, defensor de los derechos de la humanidad. Asimismo, en la introducción a la edición alemana de Karl Ferdinand Hummel, un jurista de los más ilustrados de los 700 en Alemania, afirman esta edición que es la tercera, porque las 2 primeras se habían traducido del francés al alemán. Esta es la primera que se tradujo del italiano al alemán. Dice que la obra es una preciosa joya de dulzura y suavidad que honra tanto a Italia. Además, de cara al derecho penal se ha entendido que por medio de esta obra, escrita en un arrebato de pasión, esta ciencia adquirió la conciencia de su razón de ser y de sus fines. Es pues un clásico, una obra esencial para la conciencia histórica del derecho penal. De otra parte, no hay que olvidar, también emergieron críticas feroces, dentro de las cuales vale la pena resaltar, y esta mañana lo hacía el profesor Nodier, las notas y observaciones sobre el libro intitulado Los delitos y de las penas de Ferdinando Franchinet del 15 de enero de 1675. Esto es 6 meses después de la primera aparición anónima. En esta réplica, digamos, por ejemplo, frente a la tortura se afirma que es más favorable, más seguro para los reos, el juez italiano que permite el aparato de la tortura y quiere obtener la confesión de los reos que el juez inglés
al cual procede a la condena con los solos testimonios o con el reconocimiento del cuerpo del delito, es decir, con menor formalidad y con mayor rapidez. Al respecto, vale la pena traer a colación la pregunta que plasma Pietro Giusti en una carta dirigida a Beccaria el 12 de diciembre de 1775. ¿Cuál será el fundamento de la certeza para condenar o absolver a un acusado si éste, vencido por el dolor, confiesa un delito, o venciendo el dolor no quiere confesarlo? Faquiney dice, además, que lo que se propone en este libro está apoyado en dos falsos y aburridos principios: que todos los hombres nacen libres, y que son naturalmente iguales. Recordemos, la idea de hombres libres e iguales era entonces una utopía. Por ello, expresa el crítico que lo que el autor ha demostrado es que le haría bien un purgatorio aquí en la tierra. Desde luego, esas acusaciones, que bien eran capaces de llegar a tristes consecuencias, toda vez que a ojos de Faquiney lo que Beccaria había escrito eran blasfemias. En efecto, dice Faquiney, no he escrito con odio hacia el autor, me he reservado de términos duros y ásperos, no con la pasión contra un enemigo, sino contra quien ataca a la religión y a todas las leyes divinas y humanas. Ello se debe tal vez, y esto ya un paréntesis, a que algunas ciencias gozan, por su afortunada combinación, de un gran privilegio. En cuanto en su ámbito se puede afirmar cualquier nuevo principio sin ser lanzado a las fosas del infierno. Al contrario, en la filosofía y en la jurisprudencia, toda novedad es por definición sospechosa. Por eso, ciertamente, a partir de la primera reimpresión de los delitos y de las penas, el libro inicia con una advertencia. Recordemos que no aparecía esta advertencia. ¿Qué dice Beccaria en la advertencia a propósito de lo que habíamos dicho antes de cara a las supuestas blasfemias? En esa advertencia, a quien lee o al lector en las traducciones, se afirma, o Beccaria dice: he dado un público testimonio de mi religión, de la sumisión a mi soberano con la respuesta a las notas y observaciones. Creo que más palabras no se requieren para ubicarnos un poco en el contexto. Ahora bien, ¿cómo era el derecho penal en esta época en la cual se escribió esta hermosa obra? Voy a exponer, grosso modo, algunas líneas de derecho penal de entonces, para así captar de una forma más adecuada el discurso de Beccaria. En aquel entonces el rey podía encarcelar, torturar, crear juicios y penas, confiscar, hacer destruir los bienes de los demás, hacer durar eternamente un proceso, cambiar la sentencia. El proceso podía ser secreto. El reo se podría desmembrar, quemar, arrastrar por un caballo. Nada estaba escrito en nuestras leyes, dice Pietro Verri, ni sobre las personas que pueden provocar la tortura, ni cuándo se puede aplicar, ni el modo de aplicarla, si con el fuego o con el desmembramiento, ni el tiempo que dura, ni el número de veces que se puede repetir. Todo esto se hace con la autoridad del juez apoyado en la doctrina. En Milán, por ejemplo, las penas aplicadas entre 1471 y 1760 consistían en descuartizar, quemar vivas a las personas, decapitarlas, arrastrarlas con un caballo. Estos métodos judiciales, a los que Beccaria llamó inútil crueldad, fueron considerados como un método normal de justicia. Es más, antes de la ley toscana de 1786, existía la facultad de matar impunemente, es un cambio ostensible, de matar impunemente y con promesa de una recompensa a los bandidos en contumacia por delitos capitales. La ley del 31 de octubre de 1637, contra los presuntos asesinos y fascinerosos, derogados por la mencionada ley, facultaba a cualquiera perseguirlos y matarlos, así no estuvieran procesados o condenados, solo por ser sospechosos o vociferados como tales. La aberración de punir incluso a los animales era entonces supérstite. En el 1700 fueron procesados perros, caballos, con ritos solemnes. El número de delitos crecía prodigiosamente. En la sola Lombardía, en 21 años, fueron infligidas 77.000 condenas.
Finalmente, otro aspecto que realza el contexto histórico hasta los tiempos de Beccaria se refiere a que los delitos también constituían el patrimonio del soberano que, al poner precio a los condenados, reducía en pecuniarias las penas. Así, en vez de prevenir los delitos, tenía el interés en que se llevaran a cabo. Los reos eran entonces queridos clientes del soberano y las penas, en consecuencia, elevadas y frecuentes tarifas. Vamos al cuarto punto, sobre el cual haré una muy breve digresión, como quiera que sobre ello, in extenso y con la propiedad que requiere para ocuparse de un tema de estos, lo hizo esta mañana el profesor Ferrer. La actualidad de dicha obra. Simplemente me remitiré a dar 2 o 3 puntadas porque, reitero, es nítida en la discusión y clara las conclusiones que todos tenemos frente a la perenne actualidad una vez escuchada esa música para nuestros oídos en la voz del profesor Ferrajoli. La actualidad y grandeza de las obras del derecho penal son tales en la medida en que tengan valor más allá del tiempo en que fueron escritas. La obra de Beccaria tiene el don de conducir a una adhesión y a un consenso a la distancia de los tiempos. En efecto, estamos ubicados en la Segunda Guerra Mundial y con mayor razón habría que hacerlo. En esa época se afirmaba que sus postulados eran todavía en gran parte vivos y sentidos. Solo un lector fuera de este mundo, decía entonces Calamandrei, podría consolarse después de haber leído a Beccaria con el decir que se trata de atrocidades de tiempos bárbaros de los cuales los siglos han hecho que pasen. Sin embargo, los siglos han pasado, pero los asuntos centrales han permanecido ahí, en el mismo punto. A distancia de un siglo y algo más, escribe Guido Angelo Ceriello, viene a nosotros el intenso grito de una humanidad afligida, grito de rebelión y de lágrimas que la tiran a través de sus palabras potentes y sugestivas en la lejanía de los siglos. Por ello, el eco de esta obra está en la carga secreta de su irreductible originalidad, como hoy lo escuchamos del profesor Ferrajoli, y su extraordinaria eficacia. Vistos estos antecedentes, o digamos estas líneas generales, que en rigor me parecen ineluctables a la hora de poder mirar un poco la discusión sobre este límite al ejercicio de jus puniendi, tan importante que es el principio de lesividad, para más o menos uno tener un mapa a partir del cual logre evidenciar el cariz y la importancia que tiene en la obra y cómo hoy ese postulado de lesividad es sin duda alguna un axioma indispensable dentro del paradigma garantista. ¿Cómo se planteó ese principio de ofensividad en la obra? Digamos que no hay una intitulación concreta que diga principio de lesividad, principio de ofensividad, no. Digamos que como muchos problemas nucleares dentro de la obra, su construcción es tan clara que a hoy es fácilmente calificada bajo esta denominación que todos conocemos. Dice Bonesana, la única, es decir, Beccaria, la única y verdadera medida de los delitos es el daño hecho a la sociedad. Esta es una de aquellas palpables verdades que, aunque no tengan ni necesidad de encuadrarse ni de telescopios para ser descubiertas. Esta afirmación se encuadra nítidamente en el principio de lesividad o de ofensividad, según el cual la ley no puede prever como delitos hechos que no produzcan algún daño a tercero. Al respecto, y ya lo dijo esta mañana el profesor Nodier Agudelo, en Italia, Carrara sigue en este punto a Beccaria.
esto es, el criterio del daño social. Este postulado es también desarrollado por el maestro de Carrara, el gran Carmignani, quien esboza 3 criterios para determinar la gravedad del daño. La mayor o menor importancia del bien quitado, suprimido con el delito, la mayor o menor reparabilidad del daño y la mayor o menor extensión del mismo. Ahora bien, al lado de esa toma de postura por parte de Beccaria, él expresa una crítica muy importante, según la cual, abro comillas, erraron los que creyeron que la medida de los delitos era la intención de quien los comete. Esta afirmación, después de haber cerrado comillas, ha dado pie para algunas críticas referidas a Beccaria por haber abandonado en sus tesis la intención. Pero eso no es así. Por eso el marco, digamos, contextual del desarrollo de la obra. Y no es así porque cuando Beccaria afirma que el único criterio para medir la responsabilidad penal será el daño que causa a la sociedad, sin dar importancia a la intención, buscaba fijar la diferencia entre el concepto religioso de pecado, que establece la relación del hombre con Dios, de donde se deriva la necesidad de escrutar los íntimos motivos del culpable. La idea entonces era diferenciar el pecado del delito, que se limita a las relaciones hombre-hombre. Bueno, otro pequeño paréntesis, esta mañana también el profesor Nodier nos habló algo al respecto, ¿no? Por lo que no puede preocupar nada más que el daño causado. Entonces retomemos. Porque se pareciera encontrar el punto de quiebre cuando Beccaria abandona la intención. Y claro, pues tampoco querían postular posiciones donde el criterio subjetivo sea el superior. Pero la razón por la cual, reitero, él abandona el criterio de intención y lo critica como elemento para medir los delitos está dirigido en el marco de lo que hemos discutido. La necesidad entonces de buscar la intención es propia de la dinámica del pecado. En el pecado es necesario escrutar los íntimos motivos del culpable. Por eso Beccaria, cuando hace alusión al abandono de la intención, lo hace en ese contexto histórico frente al abandono y esa diferenciación de lo que puede ser la moral, lo que son los pecados y los delitos como otro eje fundamental. Entonces creo, y no comparto, aunque bueno, alguien diría que podría estar equivocado y en efecto puede ser así, pero creo yo que Beccaria, cuando abandona la intención, es en el marco de poder, recordemos cómo era la ley penal en ese entonces, de hacer una clara discriminación. Es más, el que defendía todos los principios caros a la humanidad era Beccaria y no obstante ello, casi como hereje, termina. Entonces, vistas las cosas, ese abandono de la intención es inteligente y es para hacer esa división, creo yo. Por ello, ya no se debe medir el delito a partir de la intención, desde Ulpiano, cogitationis pena nemo patitur, resulta un elemento que no es, máxime en nuestros sistemas, que propugnan un principio de acto, hoy en día, a partir del cual se erige de ley data la construcción de nuestro derecho penal. Con razón, esto es muy interesante, en la introducción alemana a la versión de Karl Ferdinand Hummel, él dice que es inadmisible que un soberano temporal establezca la misma pena para el homicidio que para el incesto. El homicidio acarrea una grande ofensa, mientras el incesto es un pecado que no ofende a ninguno. Por ello, el jurista que quiera mantener la independencia de su pensamiento no se debe dejar extraviar por las charlas moralistas ni por las palabras embriagantes. En Colombia, mutatis mutandis, por supuesto, hay un fenómeno muy particular frente a dos delitos. El porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares, agravado, tiene la misma pena que el homicidio. Ahora, en ese sentido también me parece que la idea del profesor Ferrajoli de que las armas no existan, pues no solo la comparto, sino que
difícil, pero debería ser así. Sin embargo, la prohibición de portar armas establece un delito hasta 17 años y el homicidio empieza con 17 años. Es decir, parece que el legislador no repasó en los últimos 250 años esta obra. Ahora vamos al último escenario que quiero plantear. Este principio de ofensividad en el paradigma garantista. Hay un hilo conductor. Han pasado 250 años, pero puede evidenciarse un hilo conductor desde Beccaria, que como esta mañana se nos dijo, inauguró la reflexión teórica sobre el garantismo de hoy hasta nuestros días. No hay ruptura de ese hilo conductor. Este principio de lesividad, meritorio fruto de la doctrina de la patria de Beccaria, es expresión del liberalismo penal que considera como delito solamente el hecho que, además de estar previsto en la ley, debe ser necesariamente ofensivo del interés específico tutelado para la norma. No existe, pues, un delito sin daño o peligro real. Este apotegma es uno sobre los cuales se asienta el garantismo. El sistema garantista, propalado por el profesor Ferrajoli, resulta de 10 principios, me gusta más esta expresión, o reglas de juego fundamentales del derecho penal. Reglas de juego fundamentales del derecho penal, dentro de los cuales está el principio de lesividad o de ofensividad. Este postulado, reitero, señala que la ley penal solo puede prevenir los más graves costos o costes representados por los efectos delictivos, por los efectos lesivos. Como dice Beccaria, y ahí retomamos, prohibir una multitud de acciones indiferentes no es prevenir los delitos. Se trata, en palabras de Ferrajoli, de las prohibiciones mínimas necesarias, esto es, aquellas que supondrían una mayor violencia y una más grave lesión de derechos que aquellas que las generadas institucionalmente por el derecho penal. Además, también hay que decirlo, este principio juega un papel histórico en la elaboración del derecho penal mínimo, acuñado, como vimos, hace más de 30 años por el profesor Ferrajoli, sugerido a instancia de 3 pasajes de la obra de Beccaria. Entonces, según hilo conductor, principio de lesividad, hoy se incardina dentro de uno de los axiomas del garantismo. Es un referente histórico ineluctable frente a la elaboración del derecho penal mínimo, que tiene un referente inexorable a partir de 3 pasajes beccarianos retomados por la discusión del profesor Ferrajoli. Digamos que en el tiempo ha habido un hilo que permite hacer una, vinculación entre estos postulados. El cometido es, pues, apuntar a una masiva deflación de los bienes penales y de las prohibiciones legales como condición de legitimidad política y jurídica. Pero ¿cómo se lleva a cabo este fin? Ferrajoli señala 3 criterios. El primero, de índole cuantitativo, por medio de la eliminación de contravenciones penales, delitos sancionados con penas pecuniarias o alternativas con otra pena privativa de la libertad. El segundo, de tipo cualitativo, a partir de la consideración de bienes aquellos cuya lesión se concreta en el ataque lesivo a otras personas. Así entonces tampoco se podrá catalogar como delitos aquellos cuyo daño esté dirigido a sí mismo, como el consumo de estupefacientes. En esa línea es clara, por lo menos la jurisprudencia y la discusión colombiana, en el ámbito de que no es punible, fundamentados en el principio de lesividad y no le interesa al Estado sancionar el comportamiento de quien motu proprio decide consumir estupefacientes, que tiene una discusión que va mucho más allá y mucho más atrás que la sentencia del 94, no recuerdo el año, de Carlos Gaviria Díaz.
Pero ha habido unos desarrollos, incluso recuerdo alguna decisión del Tribunal Superior de Medellín o de Antioquia, incluso a partir de códigos anteriores ha habido alguna discusión muy importante en lo que tiene que ver, alguna obra del profesor Velázquez es la que me ilustró, que escribió sobre la materia ya hace algunos, más de 25 años, estoy seguro. ¿O me pasé? Entonces es un corolario de este principio de lesividad. Tercero, acude, qué bonito requisito, bueno, todos son bonitos, ¿no? Alude, pues es que si uno no ama lo que hace, está perdido. El tercero, alude al requisito de lesividad concreta. Esto es, a la exclusión del catálogo de delitos aquellos denominados de peligro abstracto, en los cuales, al no haber daño, se castigue la simple desobediencia. Esto es la infidelidad, lo que en palabras del profesor Nodier Agudelo, refiriéndose a doctrinas irracionales del derecho penal, ha llamado el derecho penal de la desobediencia. Profesor, usted está muy activo en Internet, porque lo encontré en YouTube, sí, en una conferencia que estaba dando en la Universidad Andina del Ecuador, donde expresaba la denominación del derecho penal de la desobediencia. En todo caso, estos criterios, en el derecho penal patrio, son apuntalados en la construcción del profesor Velázquez, quien no solamente rechaza categóricamente la construcción de los delitos de peligro abstracto en nuestro sistema, con fundamento en el artículo 11, basta leer el manual, sus ediciones desde la primera aparición, que hace una línea de conducta permanente, con un ataque frontal frente a la posibilidad de que alguien sea sancionado por un delito de peligro abstracto, porque es es la irracionalidad frente al reconocimiento de un postulado garantista. Si una persona es condenada y el asidero está en un delito de peligro abstracto, estamos cayendo en el derecho penal de la desobediencia. Y desobedecer puede que no le guste a alguno, pero no podrá ser delito en un sistema que se repute garantista. Además, el profesor Velázquez, de hace algún tiempo y mucho tal vez, ha sido un crítico implacable de los modelos que giran en torno a conceptos tales como desobediencia o infidelidad. Basta mirar sus obras o artículos célebres que se han ocupado de esta discusión. Para evitar que se duerman, vamos a llegar a la conclusión. ¿La repito? Entonces, vamos a la conclusión. La conclusión es muy linda porque realza y me pone muy feliz por mi papel de profesor, porque aquí recibo un mensaje de nuevo que de este apostolado, como señala el profesor Velázquez, de ser profesor es muy importante. Somos apóstoles que hacemos lo que queremos y eso nos hace felices. Y aquí está, yo creo que el homenaje a Beccaria. Franco Venturi, a quien he empleado para gran parte de las citas, en su prolija obra acerca de Beccaria, señala que a través de los profesores y los juristas, las ideas de Beccaria penetraron en la cátedra y en las aulas judiciales de la Italia del 700. Hoy, a los profesores y a los juristas nos compete, con amor y empeño, realizar esta tarea. Por ello, creo que es esa la mejor forma de rendir un homenaje a Beccaria 250 años después de la aparición de su inmortal obra. Leámoslo y no lo dejemos de leer. Muchas gracias.